Queremos calcular el área entre la función f de x igual menos x al cuadrado más 3x y la función g de x igual x en el intervalo cerrado menos 1, 3. Vamos a graficar las funciones. F de x es una parábola que tiene sus ramas abiertas hacia abajo y g de x es una recta. Además vamos a trazar las rectas verticales x igual menos 1 y x igual 3, ya que debemos trabajar dentro de ese intervalo. Observemos cuál es el área encerrada por estas curvas. Como vemos, nos quedan 3 subáreas que conforman el área que queremos calcular. Por lo tanto, el área total será la suma del área 1 más el área 2 más el área 3. Para calcular el área debemos calcular la integral definida, por lo tanto tenemos que encontrar cuáles van a ser los extremos de integración. Para encontrar los extremos de integración tenemos que ver en qué puntos se cortan las gráficas. Para eso vamos a plantear un sistema entre las expresiones de las dos funciones. Y lo vamos a resolver por el método de igualación, ya que los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también deben serlo. Menos x al cuadrado más 3x es igual a x. Pasamos la x al primer miembro, sumamos las x, sacamos x factor común y teniendo en cuenta que si un producto es igual a 0, alguno de los factores debe ser 0, por lo tanto, x es igual a 0 o menos x más 2 es igual a 0. De ahí concluimos que las gráficas se cortan en x igual a 0 o en x igual a 2, lo que nos determina 3 intervalos para trabajar las integrales. Menos 1, 0, 0, 2 y 2, 3. Vamos a calcular el área 1, teniendo en cuenta cuáles son las funciones que delimitan esta área. El área azul está delimitada por la curva de la parábola y el área verde está delimitada por la curva de la recta. Vamos a plantear la resta entre el área azul y el área verde. Vamos a calcular cada una de estas integrales definidas por separado. La integral entre menos 1 y 0 de la parábola es igual a menos x al cubo sobre 3 más 3x al cuadrado sobre 2 y debemos evaluarla, según la regla de Barrow, entre menos 1 y 0. Esto nos da 0 menos 1/3 más 3/2. Nos da menos 11/6. Nos da negativo porque las gráficas se encuentran debajo del eje X. Lo mismo sucede con la integral entre menos 1 y 0 de la recta. Cuando la evaluamos entre menos 1 y 0 nos da menos 1/2. También es un valor negativo porque se encuentra debajo del eje X. Resolvemos el cálculo inicial planteado y obtenemos un valor de menos 4/3. Considerando que estamos calculando un área y no puede ser negativa, tomamos su valor absoluto. En lugar de resolver los cálculos por separado, teniendo en cuenta que los extremos de integración son los mismos, podemos plantear una sola integral restando los integrandos. Restamos primero, luego integramos y la evaluamos entre menos 1 y 0. Obtenemos el mismo resultado, menos 4/3, pero con menos pasos. Y por supuesto, consideramos siempre su valor absoluto cuando calculamos áreas.
O si no, lo que podemos hacer es tener en cuenta que la curva que limita superiormente la gráfica es la de la recta y la que limita inferiormente es la parábola, por lo tanto planteamos la resta de las funciones al revés y obtenemos directamente el valor 4/3 positivo. Para calcular el área 2, vamos a tener en cuenta que los extremos de integración son 0 y 2. Vamos a calcular el área verde correspondiente a la parábola y el área azul correspondiente a la recta. Y vamos a restar esos dos valores. Vamos directamente al método simplificado, calculando una sola integral, restando los integrandos. Restamos primero y luego integramos. Y evaluamos esa integral entre 0 y 2. Obtenemos en este caso que el área 2 vale 4/3. Para calcular el área 3, vamos a tener en cuenta que tenemos que calcular la integral entre 2 y 3 de la recta menos la integral entre 2 y 3 de la parábola. Directamente vamos a resolver una sola integral entre 2 y 3 de la resta de las funciones, teniendo en cuenta que x limita superiormente y menos x cuadrado más 3x limita inferiormente, sabemos que el resultado nos va a dar directamente positivo. Por último, vamos a sumar las tres áreas que encontramos, que casualmente dieron las tres iguales, y nos da que el área total es igual a 4 unidades de superficie.